Hola corazón, te doy la bienvenida a la parte 2 de la historia de parto de Paloma, mi tercera hija. Te invito a que me acompañes con una tacita de cacao, con un rafecito, con un mambe, un ambil, con la medicina que te acompañe, con el tejido, con el bordado, con la contemplación. Pues siento que cuando entramos en este estado de mente, en este estado de conciencia medicinal, logramos entender la medicina que hay detrás de cualquier tipo de situación. Y esto que estoy por contarte requiere este tipo de mirada, una mirada muy atenta, una mirada aguda, una mirada llena de claridad. Pues es muy fácil caer en la angustia, la desesperación, el desconsuelo cuando cosas así nos pasan, y el desafío es encontrar esa fuerza interior, esa fuerza espiritual, esa fuerza del pensamiento, esa fuerza física también, pero sobre todo fuerza de espíritu que nos permite estar en las situaciones complejas desde una óptica y desde un lugar asertivo. Bueno, entonces, dicho esto, creo que es muy importante decirte que deseo que no tomes esta historia, especialmente si vas a ser mamá, si vas a ser papá, como algo que te pueda pasar a ti, porque es mi historia y es la historia de mi linaje, es lo que mi linaje necesitaba. No te va a pasar, no te va a pasar. Esto simplemente lo traigo y lo cuento para que podamos reflejarnos en la historia de los demás y encontrar fuerza allí, y también traer reflexiones y pensar, ¿no?, en la vida como este tejido lleno de símbolos que hay que ir develando, hay que ir cantando, hay que ir leyendo a la medida que vamos tejiendo y a la medida que vamos también observando lo que ya hemos tejido, ¿no? Entonces, si conoces también a alguien que va a ser mamá o que va a ser papá, no les va a pasar. Sí, tuve mis 2 embarazos y partos anteriores, fueron súper saludables. Me fue muy bien en el posparto. Fueron partos muy sencillos, realmente no hubo mayor complicación. Digamos que en el primer parto, pues claro, fue un trabajo de parto largo. El trabajo de parto de Nemo, de mi primer hijo, fue largo, pero porque era primeriza, pero realmente no hubo ningún tipo de situación médica que nos haya puesto en peligro. Entonces eso es muy raro que pase, y cuando pasa es porque necesitamos que pase para poder encontrar esa medicina que la vida nos está invitando a beber para transformarnos y para anclar, ¿no?, una nueva certeza y una nueva fortaleza, y una nueva medicina para el árbol y para uno mismo, ¿no?, para la familia. Entonces quería hacer esa aclaración. Bueno, nos habíamos quedado, o sea, acá viene la parte fuerte, ¿no? Por eso tenía que hacer esta introducción. Nos habíamos quedado en que me desmayé por primera vez. Entonces, bueno, yo me desmayo, estaba sentada sobre Chris, en el borde de la cama. Ya Paloma había nacido. Me la pasaron, le di tetica un momento antes de desmayarme, la pude ver. Puedo también recordar que lloró inmediatamente, apenas nació. Recuerdo la dicha inmensa que sentí al verla. Recuerdo esta mirada que nos cruzamos con mi esposo de alegría profunda,
de fundirnos el uno en el otro, de saber que nos habíamos hecho un regalo tan divino como es un hijo, ¿no? Y bueno, entonces me desmayé, estaba sentada sobre Chris, que me ayudaba a sostenerme, mientras esperábamos que naciera la placenta, pero lo que me cuentan, porque yo ahí ya me desmayé y se me borra el cassette, es que a vista de ojo el útero comienza a contraerse, digamos como que nace bebé y la barriga ya no está así tensa, grandota, pero sí igual está expandida, ¿no? Realmente el proceso de contracción del vientre y de todos los órganos internos se tarda un tiempo, digamos, con mis 2 hijos anteriores, con los que guardé la dieta y fui súper juiciosa y todo. Los 40 días de la dieta son súper claves. Es muy clave el cierre, que se hace con mantas, con sobo, con plantas, pero también hay un tiempo después donde todavía el cuerpo está como igual reacomodándose, ¿no? O sea, como que ese cierre ayuda a que los órganos sepan dónde estar y que los huesos vuelvan a su lugar, pero igual hay un tiempo de reacomodación que es relativamente largo, ¿no? Piensa que cada órgano tiene que volver a ubicarse, cada hueso tiene que volver a ubicarse, la digestión tiene que volver a encontrar su ritmo. Bueno, es un esfuerzo grande para el cuerpo. Entonces, bueno, por esa reducción de la panza, que aún después del parto queda así como expandida, pero un poco más flácida, porque claro, ya no está la tensión de bebé y la placenta y el líquido amniótico adentro. Entonces estaba la panza así como expandida, como tiene que ser normalmente, y comenzó a recogerse como, hace cuenta, como un balón, una bomba que se desinfla, ¿no? Entonces Katy, para que no se quedara la placenta adentro, porque eso hubiera sido súper peligroso, me hace una extracción manual de la placenta, ¿no? Entonces es una maniobra que ella tiene que llevar a cabo por la situación de emergencia. Y bueno, voy a explicarlo un poco mejor, porque cuando tenemos partos en el hospital normalmente no tenemos relación con la placenta, no nos dejan ni verla, pero cuando tenemos un parto en casa, la placenta, o sea, es como la partera te permite que te tomes el tiempo, al menos, bueno, Katy, que tiene como esta visión muy del tiempo fisiológico, y de lo fisiológico en el parto. Entonces se toma todo el tiempo y permite que mamá se tome el tiempo para que nazca la placenta y que llegue el pujo o que salga solita. Pero en ese contexto, o sea, fue una maniobra de emergencia, no es como que se haga así normalmente, sino que fue una maniobra de emergencia, y gracias a Dios que ella tuvo la prontitud. Algo que yo admiro mucho de ella es su capacidad de enfrentar las situaciones con una óptica muy pragmática, como al cuidado de la vida, muy pragmática, como ¿qué hay que hacer para sostener la vida? Esto, y esto es lo que ella hace, con una claridad mental, una lucidez que son desarmantes. O sea, es impresionante. Además, siempre me impacta porque es bajita, o sea, es alta como igual que yo más o menos, es súper flaca, pero tiene una fuerza esta mujer que uno dice, pero ¿de dónde saca esta fuerza, no? Es una fuerza de la naturaleza impresionante, impactante, y verla trabajar es, yo no sé, es como una lección de vida, ¿no? Entonces ella tiene como en ese momento esa prontitud y esa lucidez para decir, hay que sacar la placenta ya. ¿Cuál es la dificultad? Que yo estoy desmayada,
y estoy así como toda desgonzada. Entonces, claro, no resulta tan fácil hacer esa extracción. Además, como en la angustia de verme que yo me estaba desmayando y de que me estaba desangrando. O sea, Katy comienza a hacer esto porque nace Paloma, y en el mismo momento en el que nace Paloma se comienza a hacer chiquita la panza y comienzo a desangrarme. Entonces era muy importante poder sacar la placenta para que el proceso de tonificación del útero y de coagulación pudiera llevarse a cabo, ¿no? Entonces era muy difícil porque estaban todos pendientes de que yo estaba perdiendo mucha sangre y estaban atendiendo al mismo tiempo el que yo no me, fundamentalmente el que yo no me muriera, y al mismo tiempo sacar la placenta, ¿no? Entonces era como una situación, realmente fue una situación de mucho estrés psicológico, físico. Fue una situación de urgencia, de emergencia médica. En el mismo momento en el que Katy ve que comienza a perder tanta sangre y bueno, ahí cuando tiene que hacer esta maniobra de extracción de la placenta, le dice a nuestros amigos y a mi esposo que llamen al hospital para que me vinieran a recoger en la ambulancia. Porque ella como que ya veía que yo iba a necesitar una transfusión, o sea, con toda la experiencia que tiene encima, ella dijo como, no, esto ya es para transfusión, mejor vamos al hospital, ¿no? Entonces nada, comienzan a llamar, pero no contestan en ninguno de los dos hospitales de los pueblos aledaños, ni en Ubaté ni en Carupa. Estuvieron llamando como por 1 hora. En ese tiempo, claro, ya habían sacado la placenta, pero yo me seguía desangrando y seguía desmayándome. Y tuvieron que llamar a emergencias nacionales. Cuando por fin contestan en emergencias nacionales, no sé bien ahí porque no tengo clara esa parte de la historia, pero es algo así como que emergencias nacionales o los redireccionan o hacen que los hospitales nos llamen a nosotros, pues. Bueno, el caso es que cuando por fin logramos contactar a los hospitales, cuando por fin logramos entrar en contacto con el hospital, mandan la ambulancia, pero ya había pasado 1 hora larga y la ambulancia se demoró 40 minutos en llegar. Listo, tuvimos que hacer pausa teta. Entonces cuando por fin pudimos contactar a los hospitales, ya había pasado un montón de tiempo, y la verdad es que llevarme en carro en esas condiciones hubiese sido súper peligroso, porque igual estando ahí en la casa con plantas y con medicinas me estaban estabilizando. Pero si montarme en carro así hubiese sido muy loco. Estoy segura que lo hubiesen hecho si digamos, viendo que no había otra opción, pero cuando ya por fin lograron contactar con el hospital y les dijeron como listo, ya la ambulancia sale para allá, como que ya todos estábamos como, me incluyo ahí, como en mantenerme presente y viva, para que ya llegara la ambulancia, y pues en teoría ahí ya me tenían que canalizar y estabilizar y demás, ¿no? Bueno, el caso es que Katy pide que llame la ambulancia. Mientras tanto, yo me sigo desmayando. Yo me desmayé como unas 5 veces en total. En esa primera vez que me desmayo fue una de las más intensas, según lo que me cuentan, más larga, más prolongada, y también como que, no sé, como contaba en la parte 1, como que me torcía así todo extraño. En ese momento Katy me dio un coagulito de sangre que salió para ver si yo reaccionaba, como para ver si lograba que yo regresara en mí. Recuerdo
esa sensación, como recuerdo estando desmayada, la sensación de algo blandito en la boca. Y mi comadre siempre cuenta que ese fue un momento súper impactante para ella porque yo parecía muerta. Mejor dicho, todos pensaban que todos pensaron que yo me estaba muriendo porque estaba en un momento así tiesa, luego desgonzada, súper blanca y con los labios muy rojos por el coágulo de sangre, ¿no? Entonces que era como una imagen así muy impresionante. Y sé que para ellos debió haber sido muy difícil y muy intenso sostener eso, porque cuando yo regreso en mi conciencia, después de ese primer desmayo, me acuerdo que lo primero que vi fue a Julián, a uno de nuestros amigos, así, nuestros panas, nuestros brothers, que estaba sentado frente al fuego, y yo en todo este estado de desmayos y como que realmente era muy lúcida cuando regresaba y estaba entre mundos completamente. O sea, uno está entre mundos en el parto siempre, en cualquier tipo de parto estás entre lo sutil y lo mundano, pero siento que en esas situaciones donde estás entre la vida y la muerte es todavía más intenso, ¿no? Entonces lo veo a él que estaba como sentado frente al fuego, veo su cara, para mí era como que él había visto un fantasma, o sea, como cara de terror, de pánico. Yo no sé si en mi vida había visto a alguien con una cara así, como una expresión de miedo tan palpable, ¿no? O sea, como que era muy evidente el miedo tan teso que había pasado y que había tenido. Podía sentir su energía de una manera muy clara en ese momento, y su energía era o sea, yo lo vi y dije, algo muy grave está pasando, algo me está pasando a mí, porque él era como si él estuviera, yo sentía que él estaba entregándole al fuego, orándole al fuego, rezándole al fuego, entregándole ese miedo. Y luego volteé a mirar a mi esposo, a Luca, y a través de su expresión dije, Luca me vio morir, Luca piensa que yo me estoy muriendo. Por eso era la expresión de Julián, ¿no? Como que ahí conecté, até cabos y dije, ya, ellos piensan que yo me estoy muriendo. Digamos que a partir de acá hay como este lapso de tiempo en el cual no estoy muy segura a nivel cronológico cuándo sucede cada cosa, porque eso iba y venía. Pero me cuentan también que bueno, que cuando yo veo a Luca, que piensa que yo entiendo que Luca está pensando que yo me voy a morir, que me estoy muriendo, lo miro y le hablo en italiano y le digo que no se preocupara. Le digo, no te preocupes, yo no me voy a ninguna parte, no te voy a dejar nunca, siempre estoy contigo. Y claro, o sea, como que yo me refería a me voy a mantener viva, pero yo creo que se pudo percibir así como una despedida, ¿no? Y cuentan que mientras yo lo decía se me escurrían las lágrimas de los ojos y luego quedé otra vez así como con la mirada perdida, el ojo prácticamente en blanco, y me volví a desmayar. Así me desmayé varias veces. Y en uno de esos desmayos también me acuerdo que regresé del desmayo hablándole a Amelia, a mi bisabuela, a la mamá de mi abuela materna. Amelia, mi bisabuela, murió en el parto de su último hijo. Ella expresa algo que yo creo que ya estaba en el árbol, pero que por fin con ella se ve. Y es como esto, o sea, como una herida muy, muy tremenda, muy profunda con respecto a la maternidad, con respecto al ser capaz de sostener la vida. Porque ella, de 9 hijos, pierde 5, solo 4 quedan con vida y los otros 5 hijos se mueren. No es como
Abortos espontáneos no, o sea, era como que nacían y ya grandecitos, así de 2 años. Mi abuela cuenta que ella se acuerda de sus hermanos de un añito. Se morían de tosferina, se morían, bueno, de diferentes enfermedades, pero tosferina es lo que más narra mi abuela, que como lo que más se recuerda, ¿no? En el árbol. Y aparte tuvo un montón de pérdidas y era tan fuerte que mi bisabuelo, don Bernabé, le decía cuando ella quedaba embarazada, le decía: otro hijo para verlo morir, otro hijo para enterrarlo. Y bueno, por más de que ellos cuentan que se amaban mucho y que eran una pareja muy linda, digamos, muy poco convencional para su tiempo, porque no vivían bajo esa lógica tan machista de la época, pues nada, no, igual eran unas palabras súper fuertes y duras y dolorosas para una mujer que ya estaba tan adolorida, ¿no? Adentro. Estaba listo el almuerzo. Ya fui a almorzar y regresé. Bueno, entonces, sí, muy dura la historia de mi bisabuela, que quién sabe además de qué tan atrás venía. Y recuerdo que, de hecho, cuando mi esposo y yo nos propusimos ser papás, cuando estábamos embarazados de Nemo, para mi familia fue horrible saber que yo quería parir en casa, que queríamos llevar a cabo todo un proceso de cuidado a través de la partería tradicional, porque ellos lo sentían como algo muy violento de parte nuestra, como si nos pasáramos por la galleta toda la historia de Amelia, como si les escupiéramos en la cara, o sea, literal, esa era la sensación, así terrible. Y entonces hay como una historia muy fuerte, muy dolorosa alrededor de la maternidad. Cuando mi bisabuela Amelia muere dando a luz al hermano menor de mi abuela, mi abuela, que tenía como 13 años en ese momento, queda a cargo de ese bebé. Entonces se convierte en mamá de sus 3 hermanos y queda a cargo por completo de ese bebé recién nacido. Entonces fue muy traumático para ella, fue muy duro, muy doloroso, porque vio morir a su mamá desangrada en una... Sí, o sea, sintiéndose completamente impotente, ¿no? Ante la situación, porque ellos venían de Santander y recién habían llegado a Zipaquirá, a vivir en Zipaquirá. Resulta que mi bisabuelo Bernabé tiene una historia re linda, porque él fue huérfano, se quedó sin papás muy chiquito y creció solo fundamentalmente, y comenzó a trabajar como barrendero en Santander en el Banco Agrario, y de barrendero se convirtió en gerente del Banco Agrario. Y bueno, le habían cambiado de puesto, ¿no? Entonces estaba ahí trabajando en Zipaquirá, en el Banco Agrario. Estaban recién llegados y no conocían a nadie. Mi bisabuela, en cambio, Amelia, ella cosía, hacía vestidos de esposa, hacía vestidos para primeras comuniones, para bautizos, bueno, como todos estos vestidos con encajes y muy elegantes, ¿no? Como prácticamente alta costura, ¿no? Porque todo era así con el detalle, cosía a mano. Y por más de que era una familia relativamente que tenía una comodidad económica, porque entraban buenos ingresos por el trabajo de ambos
de Amelia y de Bernabé, entonces tenían empleadas. Aún así, digamos que la carga física y emocional que tuvo que sostener mi abuela fue enorme porque, claro, ya no estaba el ingreso de Amelia, entonces no podían tener todas las empleadas que tenían antes y mi abuela tenía que cocinar. Ella siempre cuenta que para ella fue terrible aprender a cocinar en el horno, en la estufa de leña, que pues era lo que había en esa época, porque se quemaba las pestañas, y pues, o sea, imagínate tú, una niña de 13 años cuidando de un bebé, eh, viviendo además el luto de su mamá. Sí, fue toda una hazaña para ella y algo, digamos, que queda, o sea, el motivo por el cual para mi familia es tan terrible que mi esposo y yo hayamos decidido tomar este camino de maternidad y paternidad, de crear familia con el cuidado de la medicina y de la partería tradicional, es porque mi abuela siempre cuenta que su mamá se murió porque los médicos no llegaron a atenderla. Entonces ellos habían recién llegado a Zipaquirá, no estaban ahí nuevecitos. Y mi abuela ve que su mamá se está muriendo, sale a buscar ayuda. La única persona que conocen es, no me acuerdo qué figura del Banco Agrario, fundamentalmente el jefe o un colega de mi bisabuelo. Van con este señor a buscar unos médicos allá en Zipaquirá, pero los médicos le dicen como que iban a ir a la madrugada. Esto estaba sucediendo en la noche y les dicen como, ay, bueno, ya mañana temprano vamos. Y en ese lapso de tiempo, pues Amelia se desangra y se muere. Entonces, digamos que el parto medicalizado en mi familia ha sido la norma y cualquier cosa que se salga de eso es visto como algo súper peligroso, duro, terrible. Aparte, pues algo que de alguna manera es casi un irrespeto porque no tiene en cuenta el dolor, ¿no?, que se vivió. Bueno, en fin, o sea, literal, cuando le dijimos a mi mamá me acuerdo que estábamos con toda la familia materna, que queríamos tener el parto en casa, mi mamá se puso a llorar, mi tío abrazándola así como, me decía, ¿por qué le haces esto a tu mamá? Y yo así como, ¿por qué le hago qué? Sí, o sea, es bien, es un trauma ahí súper incrustado y digamos que cuando hay un trauma en el árbol familiar con respecto a la capacidad de sostener la vida, es muy complejo porque además no desde un ámbito económico, sino como muy, muy visceral, muy fisiológico, muy del cuerpo. O sea, siento que es bien complejo porque esa memoria es bien difícil como de darle la vuelta, como de, no sé qué palabra usar, pero como de transformarla, porque es como mi cuerpo, o sea, mi realidad física, mi realidad fisiológica, mi realidad mamífera no es capaz de sostener la vida, ¿no? Es como ese tipo de pensamiento. Entonces es muy complejo de desanudar eso, porque es muy del cuerpo, o sea, es como pensar, mi cuerpo no es capaz de respirar por sí mismo. O sea, es una locura, ¿no? Es absurdo, pero al mismo tiempo está muy adentro, ¿no? Está muy adentro, no es racional, es más bien como celular, ¿no? Es más somático. Entonces, bueno, cuando Amelia muere, mi abuela se vuelve mamá por primera vez a los 13 años y luego ella siempre tiene como esta narrativa de que, no sé, entonces tiene problemas en la vejiga, es por culpa de los hijos, o sea, literal, esa es la palabra, por culpa de los hijos, ¿no? Y cosas así como que la maternidad en mi linaje está muy vinculada a la enfermedad, al luto, a
hacer algo problemático, ¿no? Yo siento que también por eso es que mi mamá me decía ese tipo de cosas cuando yo era niña, lo que contaba en el episodio anterior, porque es como algo que está en el linaje, ¿sabes? O sea, es muy difícil quitarse de encima esa memoria si uno no la trabaja de manera activa, y lo que se ha hecho en el árbol genealógico, o sea, un modus operandi, yo creo que la mayoría de familias, pero bueno, voy a hablar en el caso de mi familia, en el caso de mi familia materna y bueno, paterna también, hay como una tendencia a mirar para otro lado, a no querer ver el trauma, a no trabajar el trauma, a no ver lo que duele, porque la herida está muy abierta, y está muy abierta fundamentalmente por eso, porque no se ha querido ver. Y entonces a ese tipo de linajes, y estoy casi segura de que tú estás ahí conmigo, llegamos personas como yo a joder la vida. Mentiras, ¿no? Como a decir como, oigan, en serio, todo bien, o sea, ya hay que mirar, hay que hacer, hay que trabajar esto, ¿sí? Y llegan personas como Paloma luego a decir como, y fíjate que este detallito, fíjate que esto no lo han querido ver y no se ha trabajado a fondo, y lo vamos a trabajar en este preciso momento, ¿no? Y creo que realmente, en fin de cuentas, todos, a nuestra forma, aún los que aparentemente no han querido mirar, hemos venido a hacer esta labor, ¿no? Entonces, todos venimos a sanar el árbol. Quizás algunos lo hacen de una manera más confrontativa, como es mi caso, en el sentido de yo quiero ver, yo quiero indagar, yo quiero saber, quiero armar el árbol genealógico y saberme el nombre de todos mis ancestros y saber qué enfermedades tenían y ver las fechas y comprar las fechas. Yo, por ejemplo, hice mi tesis de grado estudiando, yo estudié arte, pero mi tesis de grado fue un performance que era un peregrinaje a la búsqueda de la verdad de una historia en la familia de mi padre. Estudiando metagenealogía, estudiando psicomagia, ¿no? Estudiando diferentes autores que hablan acerca de los fantasmas, ¿no? Del árbol genealógico, y todos los procesos psicológicos que se dan alrededor de eso. Entonces hay gente como yo y quizás como tú, que van como muy de frente y de cara, pero también creo que hay gente que a través de su cuerpo, entonces a través de sus enfermedades, a través de sus trabajos, a través de cosas inexplicables, accidentes, cosas así que pasan en su vida, también están trayendo esa historia de sus antepasados para sanarla. Y en definitiva esto es un trabajo colectivo, ¿no? Y eso es algo que me puso en evidencia Paloma, porque yo, cuando iba a tener a Nemo, yo estaba muy así como, yo voy a salvar a mi árbol genealógico, yo soy la oveja negra, no sé, como esa narrativa acuariana y toda tóxica, horrible, de salvadora, pero al mismo tiempo de víctima. Y en cambio, digamos que a la medida que fui creciendo, a la medida que fui siendo madre, a la medida que fui criando a mis hijos, e indagando mucho ese tema de la familia, me doy cuenta, desde una óptica filosófica y teológica, me doy cuenta que en realidad todo siempre es un trabajo colectivo, ¿no? Y que todo siempre es en círculo, es en comunidad, y que yo soy yo soy el elegido, yo soy la elegida, es una realidad que se cumple solo cuando reconozco que todos somos los elegidos y las elegidas, ¿no? Entonces, sí, siento que, digamos que yo he venido haciendo mi trabajo muy juiciosamente, como en el personaje que me ha tocado a mí, que es el que confronta, ¿no?
y que hace que los demás en la familia digan, no, terrible, ¿por qué hace eso? Que no, como está loca, para poder darse cuenta de que hay algo adentro que duele y que está haciendo ruido. Entonces, este es uno de los temas tabú en mi familia. Y la muerte de Amelia, ¿no? Como la maternidad como algo natural y fisiológico, el parto como un proceso natural del cuerpo, todo esto es así como, no se habla de esto. Junto a muchos otros temas, ¿no? Obviamente, pero esto sin duda es un tema muy fuerte y es uno de los temas principales que Paloma vino a evidenciar, ¿no? A través de su nacimiento. Entonces, bueno, como que regresando yo del segundo desmayo, comienzo a, o sea, como que veo en espíritu a Nemo y a Cosmo, a mis dos hijos más grandes, acercándose a mí, y eso a mí me da una fuerza espiritual tremenda. O sea, es como que yo ahí me anclo a la vida y digo, de aquí no me voy. Y me acuerdo que comienzo a hablar con Amelia, es como que, y yo la veía a ella, como veía la foto de matrimonio que tiene mi abuela, de su mamá y su papá, y yo comienzo a hablar con ella, así como, Amelia, esta es tu historia, no es la mía, yo no tengo por qué volver a repetir esta historia, no me corresponde y no es lo mío. Te agradezco, gracias por mostrarlo, por traerlo en evidencia, por ponerlo frente a nosotros, pero esto no nos corresponde, esta historia no se va a repetir. Yo no voy a traer, como decir, yo no voy a traer de vuelta eso que tú viviste, o no voy a hacer, hay un término en esto de la metagenealogía para hablar de este tema que no es doble, pero bueno, vamos a usar esa palabra por ahora. Como yo le decía, algo así como, yo no voy a ser tu doble, ¿no? Yo no voy a reencarnar nuevamente tu historia. Y fue muy loco porque justo en ese momento Chris había salido a cantar y a rezar, y él cuenta que en ese momento, cerca de Casa Cielo, cerca de mi casa ceremonial, se puso ahí como a rezar en las piedras y a decirle al linaje como, ya suéltenla, o sea, ya esta no es la historia de ella, esta es la historia de ustedes, ya suéltenla, sea lo que sea que haya pasado, ya se pagó, o sea, ella ya pagó con sangre, ya, ahora ya es momento de soltarla. Y a partir de ahí fue muy impresionante porque las demás veces que yo me desmayé estaba como más lúcida, y comencé, en esa vez les dije como, uy, me volví a desmayar, ¿verdad? Listo, ok, ya. Y entonces como que ya le comencé a coger la onda y ya me daba cuenta de cuando me iba a desmayar. Entonces lo preveía y les avisaba. Les decía como, me estoy yendo, y yo así como que me esforzaba mucho para poder enfocar y para no perder la mirada, porque lo que me pasaba era como que yo estaba, o sea, veía, y de repente todo comenzaba a hacerse súper luminoso y como naranja, hasta que ya no veía nada y era solo luz, muchísima luz, como naranja dorada, como algo así. Entonces, hasta que ya no veía nada, y cuando ya llegaba un punto en el que era muchísima luz, como que ya no distinguía las figuras, ¡pum!, ahí me desconectaba. Y Chris me ponía el ambil acá debajo de la nariz para que yo lo oliera, y era increíble como el ambil me regresaba, o sea, era una cosa loca, así como que me ponía el ambil y yo, ¡guau!
me volví a traer por allá al inframundo, así llegaba así toda, ¡ah! Acá estoy. No, y por eso también contaba en el episodio anterior, la parte 1, de cómo el ambil, de cómo el tabaco literalmente me salvó la vida. O sea, yo ya le tenía muchísimo amor y muchísimo respeto y muchísimo cuidado a esta medicina y a la palabra del tabaco, pero o sea, es que siento ahora una conexión muy profunda, como muy de raíz, muy de lo que realmente sostiene, de lo que realmente cuida, de lo que da como esa fuerza, ese perrenque para uno salir de situaciones tan paila como esa que atravesamos, ¿no? Como familia. Entonces, bueno, eso me ponía en el ambil y yo, wow, regresaba así como que me viene como esta imagen, como que volvía un poco como Power Ranger dando patadas. Bueno, el caso es que ahí me intentaron dar caldo para que me diera fuerza, caldo de pescado. Me lo preparó mi comadre, me tomé un poquito de ese caldo y como que yo en ese momento sentí como, ya, bien, voy bien. Y yo, había una palabra en ese momento que se me quedaba así anclada y se impregnaba en mí, que siento que está todavía muy viva. Y es esta palabra de estoy aferrada al altar de la vida. Yo me lo decía internamente todo el tiempo, me decía, yo estoy aferrada al altar de la vida, yo estoy aferrada al altar de la vida. Y era una certeza. Algo muy impresionante es que me atravesaba una fuerza que yo no te sé explicar, o sea, una fuerza divina, trascendente, ultrasónica, cósmica, galáctica, porque yo tenía la certeza, era como si yo ya hubiese ido al futuro y regresado, entonces yo sabía que yo no me iba a morir, o sea, para mí era una certeza muy clara, ¿no? Por más de que yo supiera que me estaba desmayando, por más de que yo supiera que me estaba desangrando, lo que sea, yo sabía que yo no me iba a morir. Entonces cuando yo regresaba después de los desmayos, yo los tranquilizaba a todos como, oigan, tranquilos, yo estoy bien, yo voy a estar bien, tranquilos, o sea, todo bien. Y me acuerdo que Catherine me decía mucho como, es tu decisión, tú decides si quieres estar acá o no, tú decides si te vas o no, tú tienes que estar acá, tú tienes que llamarte acá. Y me daban mucha fuerza estas palabras que llegaron a mí desde estos planos superiores, ¿no? De estoy aferrada al altar de la vida. Porque para mí era muy claro, ¿no? Como yo no voy a repetir la historia porque yo quiero vivir. O sea, esta vida me encanta, yo quiero vivirla hasta el fondo, quiero llegar a ser una vieja chuchumeca de 110 años o más y quiero sacarle el jugo a la vida y sabes, como que esto es demasiado alucinante, es demasiado lindo, es demasiado... es como... de pronto, sí, están chistosas mis quotes, como que hago citaciones, que no sé si todo el mundo va a entender, pero no sé si has visto este reel de un man argentino que es como, esta vida es increíble, existen las flores. Es que mira, tiki, y así me siento, ¿no? Como, o sea, mira, existen las flores, existen los colibríes, hay abejas que estoy viendo a través de la ventana en este momento, está el sol, las nubes. No, es que esta vida es una cosa mágica, impresionante. ¿Cómo me va a perder la oportunidad de experimentar esto? O sea, no. Me he esmerado por crear una vida que pueda amar. Entonces, he tenido momentos muy oscuros en mi vida, pero siento que estaba ahí como, terapia, no sé.
sí, no sé, hacer mucho trabajo interno, ir a ceremonia cuando es necesario, eh, ser valiente, ¿no? Y decirle sí a la vida, en todos los momentos en los que me propone transformación. Y, y he sido muy valiente en asumir la verdad de mi corazón en cada momento. Y eso me ha permitido crear una vida que amo, que adoro y que me fascina vivir fundamentalmente. O sea, siento genuinamente que mi vida es una obra de arte. O sea, siento que miro a mi alrededor y digo, qué chimba, qué chimba, qué chimba que esta sea mi vida. Me encanta. ¿No? Y eso no quiere decir que no haya cosas por mejorar, obviamente sí, pero siento que muy diferente sería si yo en ese momento, si yo hubiese confrontado ese momento de elegir entre la vida y la muerte con una vida que yo dijera como, qué mamera, qué vida tan sosa, qué fastidio, ¿no? No, todo lo contrario, es que siento que como que tengo tanta curiosidad por ver qué sigue. Y bueno, o sea, como que en ese momento era muy claro para mí eso, ¿no? Que yo estaba eligiendo vivir, que yo estaba eligiendo estar acá. Y que era una decisión súper consciente y yo todo el tiempo era como, oigan, tranquilos, todo bien, yo estoy acá. Me acuerdo que inclusive era en un momento, estaban buscando una tintura de kiwi y yo vuelvo del desmayo y les digo, está en el buffet, al fondo, en el mueble, a mano izquierda, no sé qué, así súper, o sea, me sorprendí a mí misma como, uy, qué lucidez, que no pareciera que te estuvieras muriendo, muy bien, muy bien. Entonces sí, eran momentos como de mucho contraste, de mucha... sí, como de, yo siento que ellos veían, las personas que estaban acompañándome, siento que veían este cuerpo que decaía por momentos, que aparentemente moría, pero al mismo tiempo esta fuerza espiritual o esta fuerza así como interna tremenda, ¿no? Y que sostenía. En un momento me vomité también, desmayada, o sea, me desmayé, vomité y luego en un momento como que me despierto y como que sí sentía la sensación del vómito en la boca y como... pero no recordaba haber vomitado después del caldo. Entonces, me habían dado también cacao. Y entonces, pues nada, vomité el cacao y el caldo fundamentalmente. Qué lástima porque estaba bueno ese caldo. Yo siento que en ese momento me lo comí sola. En ese momento estaba sentada encima de Julián, que me sostenía por detrás, o sea, como que tenía los brazos por debajo de mis axilas para mantenerme sentadita. Y me decía como, ¿quieres que te ayude? Y yo como, no, yo puedo sola, porque además eso también me ayudaba a estar como más presente, ¿no? Y a partir de ahí como que yo estaba muy comprometida con no irme, con no volver a perder la conciencia, no volver a perder la lucidez, que bueno, lamentablemente volvió a pasar porque vomité desmayada, pero pero ya siento que es como que ya después no volvió a pasar. Y el ambil, o sea, Cristian no me quitaba el ambil debajo de la nariz, estaba así, hasta que en un momento me decía como, no más, me quema las fosas nasales, me está doliendo, no puedo más, y era así como, no importa, tienes que estar viva. Y en un momento cuando ya llegó la ambulancia, me acuerdo que le dije a Cristian como, ya la historia no se va a repetir, ya llegaron los médicos, que era lo que subrayaba tanto mi abuela en la historia de su mamá. Como se murió porque los médicos no llegaron, no, esta vez los médicos sí llegaron. Yo me acuerdo que en un momento, entre un desmayo y otro, yo vi la placenta y dije, pucha, esa placenta no está bonita.
porque las placentas, pues en realidad hablo más que nada de la placenta de Cosmo, que fue con la que tuve más contacto porque Cosmo nació en casa y Nemo en cambio por temas del agua y de que ya había perdido líquido amniótico porque había sido un trabajo de parto muy largo con fugas de líquido amniótico desde muy al comienzo. Entonces al final Katy dijo como no, vámonos al hospital. Y bueno, al final di a luz en el hospital, pero habiendo hecho todo el trabajo de parto acá. Y bueno, Cosmo sí nació en la casa y su placenta era gigante, gorda. El cordón umbilical era una cosa pero inmensa. Latió por mucho tiempo. O sea, tú la veías y decías como wow, o sea, qué saludable, qué vida, ¿no? En cambio la placenta de Paloma, yo me acuerdo que yo la vi de reojo en un momento entre un desmayo y otro y pensé como pucha, esa placenta no se ve tan bien. Estaba más chiquita, ya no latía, estaba como de un color rojo más oscuro, como vino tinto. Bueno, en todo esto, entre los desmayos, me acuerdo que también después del caldo le alcancé a dar teta a Paloma otra vez, un rato. Pero sí, como que entre estos desmayos así, realmente Paloma fue con mi comadre, o sea, estuvo prestándole toda la atención a ella. Y era muy loco porque Paloma, o sea, como que ella nació, lloró, así de abrir sus pulmones, de aquí estoy, le di su tetica y luego ya estuvo así, quietecita, tranquila, y Katy lo decía o sea, desde el comienzo, como que recuerdo que lo dijo en varios momentos del parto, que dijo como no, ella tiene muy claro que la atención va dirigida a mamá en este momento y por eso no está pidiendo nada, ella está tranquila. Y bueno, cuando ya estaba llegando la ambulancia, le cortamos el cordón umbilical, se lo cortó mi esposo, con los algodones que teníamos preparados, se le recogió toda su grasita, se le recogió también su meconio. Digamos que, bueno, se le pudo cantar también en ese momento del corte del cordón. Eso también me dio a mí mucha fuerza, mucho arraigo para mantenerme aquí, en este plano. Y para mí fue muy conmovedor ese momento porque como que dentro de todo lo que estaba pasando, entre ese aparente pánico, se logró también cuidar de esa palabra y de esa tradición que para nosotros ha sido importante, eso, cuidar y sostener en el proceso de ser papás, en los partos, en los pospartos. Sí, siento que fue muy hermoso, ¿no? Como que la vida, no obstante ese caos, nos haya dado la oportunidad de cantarle al alma de Paloma, de llamarla, de anclarla, de aterrizarla, de recibirla, de sostenerla. Me pareció hermoso también poder recoger todas sus aseguranzas, ¿no? Como que no es dado, o sea, yo no lo daba por sentado. En esa situación dije como de pronto llega la ambulancia y nos toca salir así, pero sí se logró y para mí eso también, o sea, como que haciendo la lectura de todo este nacimiento de Paloma me doy cuenta de cómo sí hubo situaciones muy tesas y muy densas y muy así muy hardcore, pero al mismo tiempo como que nunca se perdió esta dimensión de cuidar lo que nos ha cuidado y
y esta dimensión también como del espíritu, ¿no? Entonces, para mí eso fue muy lindo y me siento que ese momento del canto, cantarle al alma de mi hija, fue como que ¡fua! Me dio una fuerza muy grande. Ya llegó la ambulancia, llegaron los médicos, revisaron toda la casa, porque claro, para ellos era así como así, que parto, ¿cómo es que lo llamaban? Extra institucional, extra hospitalario, no, entonces revisaron la placenta, la médica, eso sí, se dio cuenta de que faltaba un pedazo de la placenta, y fundamentalmente eso es lo que estaba causando pues la venida en sangre, ¿no? La hemorragia interna, la hemorragia. Nada, y me suben a la camilla, pues fue una locura pasar de ese ambiente en casa al ambiente del hospital, porque pues obvio me tenían así toda abrigadita, y como tienes frío, ven, tómate el caldito, no sé qué, te ayudo, ¿qué necesitas? Así como pues el amor, ¿no? El amor de la familia. Y bueno, salimos yo en la camilla, mi esposo llevaba a Paloma, que pues cortaron el cordón, se amarró con el algodón, y la vistieron. Mi esposo iba con Paloma y yo iba ahí como en la camilla con ellos, y las enfermeras y la doctora en la ambulancia. Y o sea, era una situación un poco estrambótica. O sea, yo decía así como se nota que eso es puro hospital pueblerino, porque no me canalizaron. Lo único que hicieron fue tomarme signos vitales. Tenía signos vitales, pero entonces estaba la máquina, la de donde marca el latido del corazón y tal, que no sé por qué no estaba asegurada, y entonces todo el tiempo era como que se me iba a caer encima, y la enfermera era como que la tenía ahí con un dedito así para que no se cayera en una carretera destapada. O sea, bueno, muy chistoso. Y ahí en la ambulancia, yo ahí no me volví a desmayar, a partir de ahí no me desmayé más. Y en la ambulancia se me venían a la mente como que yo me decía a mí misma, tengo que estar acá, tengo que estar despierta, no me puedo dormir, no me puedo otra vez desmayar porque corro el riesgo de morirme. O sea, como de irme, literal. Entonces necesito estar acá muy anclada. Y me preguntaba cómo hago para estar acá, y me llegaban algunos cantos al tabaco que yo había canalizado hacía años, y comencé a cantarlos en mi cabeza, y esto de estarlos ahí cantando como que me sostenía, me mantenía enfocada y me ayudaba a no irme, y me dieron muchísima fuerza. O sea, yo sentí como ese abrazo del espíritu del tabaco, sosteniéndome y cuidándome y protegiéndome de una manera muy impresionante, muy tangible. Y bueno, llegamos por fin al hospital de Ubaté. No me llevaron al hospital de Carupa porque, o sea, me recogió la ambulancia del hospital de Carupa, pero como allá no tienen, prácticamente es un centro de salud, no es un hospital como tal, entonces no tienen ginecólogos, pediatras, no tienen nada de esto. Entonces me llevaron al hospital de Ubaté, que sí tiene algunos especialistas. Llego al hospital de Ubaté y me quitan mis tumas, me quitan, bueno, obviamente como los aretes, la nariguera, todo lo que tenía como de joyería. Me quitan la ropa, mi esposo se queda con Paloma y no lo dejan seguir, o sea, como que lo dejan entrar hasta un cierto punto. Y me acuerdo que él intentaba pasar, pero le dijeron como no, ya no puede pasar hasta acá, ¿verdad?
y me llevan a una habitación fría, horrible, como todo metálico, y me pasan a la camilla de metal desvestida como si yo fuera un pedazo de carne. Me echan un baldado de agua fría y el ginecobstetra me mete la mano en frío por la vagina. Así, ¡tra! Y claro, yo pegué el grito y salté en en la camilla del dolor. Y él como, entonces como no se deja, entonces me toca ponerle anestesia. Y yo, o sea, fue súper violento el paso de un ambiente donde me sentía amada y cuidada a un ambiente súper hostil, fundamentalmente. Que sí, gracias, o sea, igual agradezco un montón porque me ayudaron a pararme, a ponerme de pie, pero sí creo que realmente en los hospitales, especialmente en la sección de obstetricia, hace falta muchísima empatía con las mujeres. Creo que las dos experiencias que yo he tenido, esta y la de Nemo, me han parecido muy violentas, muy crudas. Realmente a uno no le dan ganas de parir en un hospital, a uno no le dan ganas de ir a un hospital porque sabe que sus decisiones no van a ser tomadas en cuenta, que te van a tocar y te van a hacer cosas sin avisarte, no como el médico, así que me mete la mano. Llego y comienzan a gritar, comienzan a gritarle a las chicas de la ambulancia porque no me habían canalizado. Pero, o sea, sabes, como que está bien hacerle caer en cuenta a alguien como, oye, mira, para la próxima hay que hacer esto, es súper importante, es vital que hagas esto. Pero en esa situación de emergencia y de confusión también para mí, que ellos, donde yo estaba literal luchando por estar viva, que ellos comenzaran a gritarle a las enfermeras, a la doctora, que este ambiente fuera como, sí, como tan hostil, aún entre ellos, me pareció terrible, o sea, terrible. Me puso también a mí en un estado de angustia, de estrés. No es como que el médico me haya dicho como, oye, tengo que revisar. No, van y te meten la mano. O sea, yo sé que yo era código rojo, pero y que digamos por ser código rojo pues de pronto lo que llegan a hacer es un poco como más, ¿cómo decir? Como que van más al grano porque tienen que enfrentar una situación de emergencia, pero yo estaba consciente, no es como que yo estuviera desmayada, yo estaba consciente y me hubiera parecido pues, sabes, como un acto de fina coquetería y de mínimo respeto decirme, vamos a hacer esto en tu cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, me pasan así, o sea, y aparte, viste, como no se dejó, o sea, quiero verte a ti, marica, quiero verte a ti, recién parida, recién parido, ¿sí? Que te metan un balde de agua fría, aparte en los hospitales tienen esta lógica re loca de echar agua fría para hacer tactos, para hacer, ¿cómo se llama? Bueno, para coser los puntos de cuando se rasga, de cuando hay rasgadura después del parto, en un proceso de calor como es el parto. El frío es terrible, te enferma, literal, o sea, ese frío tú lo coges y se guarda en tu cuerpo y es muy difícil sacarlo, o sea, porque creen que las parteras de todo el mundo guardan el calor del cuerpo durante toda la dieta, ¿sí? O sea, echar un baldado de agua fría es la vaina más ilógica, más estúpida y más bruta que se puede hacer. Entonces, bueno, o sea, un ambiente realmente que siento que nos deja, o sea, tenemos muchas tareas todavía como sociedad
con respecto a darnos cuenta del cuidado que requiere el cuidado, es decir, una madre que está intentando cuidar la vida de su bebé, una madre que está lactando, una madre que está pariendo, una familia que está moviéndose en pos del cuidado de la vida necesita ser cuidada, ¿sí? Porque el cuidado no se sostiene con un solo individuo o con un solo grupo de individuos, el cuidado es una ola que llama y convoca a la gente a hacerse cargo, ¿no? de todos aquellos quienes cuidan y se convierte entonces en una cosa recíproca, eso es lo que tiene que ser, pero resulta que no, sí que hay una visión del cuidado que es como las patadas, o yo no sé si es que los médicos no, por estar en ambientes tan hostiles, como que pierden su vocación. Pero debo decir que en todo este trajín médico en el cual estuvimos en uno, dos, tres, cuatro hospitales, las personas más amorosas me parecieron las enfermeras. Los médicos, me parecieron personas con un comportamiento muy violento a nivel psicológico y a nivel físico. Entonces, bueno, y me llevan a una sala, me dicen como te tenemos que poner anestesia y yo estaba súper angustiada porque es un ambiente donde tú no sientes que te van a cuidar, es un ambiente donde tú sientes que eres literal un pedazo de carne que van a hacer cosas sobre ti que tú no tienes idea, ¿no? Y bueno, o sea, como que yo sí sentía mucha angustia de que me pusieran anestesia general porque además yo venía de intentar no desmayarme y saber que me iba a desconectar otra vez, para mí fue como, bueno, ya, tengo que soltar, tengo que entregar y que sea lo que Dios quiera. Y bueno, me acuerdo que cuando me hacen un legrado, eso quiere decir que me hacen como un raspado del útero para quitar los trozos que había remanentes de placenta y de endometrio. Y cuando me comienzo a despertar de la anestesia general, yo veía como yo estaba como en un espacio naranja dorado, lleno de ángeles que cantaban. Y yo le decía a Dios, tú sabes que yo estoy a tu servicio, o sea, lo que tú quieras para mí está bien. No tengo miedo de nada, si me tengo que morir, me voy. Y si me tengo que quedar, me quedo. Y oigo la voz de Dios dentro de mí y Dios me dice, no es mi elección, es la tuya. ¿Tú qué quieres? Y yo me puse súper contenta al saber que podía elegir. Le dije, entonces me quiero quedar. Y me dice, listo, entonces te quedas. Y, o sea, esto es un diálogo interno, ¿no? Y yo que internamente digo así de que me quiero quedar, como que me bajan a la realidad de esta dimensión y ya dejo de ver los coros de los ángeles sino que comienzo como ya, ¡pum!, a ver la sala de cirugía, comienzo a escuchar las máquinas, comienzo como a ver a la enfermera, comienzo como ya a conectar, ¿no?, con este plano, con esta dimensión, con esta realidad. Y fue re loco porque me llevaron a esta sala donde, bueno, entraban otras mamás que les hacían cesárea. Entonces estábamos como cada una así en su reparto y entonces había muchas máquinas porque no estaba solo yo, sino que estaban las máquinas también de las otras mamás con los signos vitales que sonaban. Ay no, para mí, no sabes, era como una orquesta celestial. O sea, va a sonar raro, pero era como una orquesta a un concierto de música electrónica celestial. Entonces era como, era buenísimo, o sea, yo me lo estaba gozando un montón y era así como, ¡ay, qué chimba esta música! Está demasiado pro, buenísima. Y era como, esta música es para ti. Yo, ay, gracias, me encanta.
Entonces, bueno, nada, como que ahí fui aterrizando y a medida que fui aterrizando comencé a preocuparme mucho de dónde estaba Paloma, ¿no? Como que, bueno, ya, ok, estoy viva, ya estoy acá, pero ¿dónde está Paloma? Dios mío, ¿dónde está mi bebé? No le puedo dar teta, ¿dónde la tienen? Y no me dejaban, yo no obviamente no tenía teléfono, no tenía nada para llamar. Entonces, bueno, le pido el favor a una enfermera, así como rogándole. Después de un tiempo finalmente me permite llamar y ahí ya mi esposo me dice como, mira, Paloma está bien, está perfecta, está en pediatría no en el reparto neonatal, la tienen canalizada porque pues como no le has podido dar teta, pues se le bajó un poquito la glicemia, entonces está canalizada, le tienen suero, pero pues todo bien, ¿no? Y yo me acuerdo que estaba muy cansada, tenía mucho sueño, pero no podía dormir del estrés de no estar con mi bebé. Y me pusieron 2 litros de sangre, o sea, ponle que en nuestro cuerpo tenemos 5 litros, más o menos, 4 y medio, 5 litros, yo perdí más o menos como la mitad de la sangre que está en el cuerpo. Entonces me pusieron 2 litros de sangre y me acuerdo que mientras me ponían esa sangre, como que yo le agradecía muchísimo a la familia de esa persona que me la estaba donando, ese linaje, como gracias porque me voy a poder recuperar para estar con mi bebé y con mis hijos y con mi familia. Y nada, o sea, como que se demoró un montón. Por fin, cuando me pasaron, porque pues obvio, o sea, 2 litros de sangre se demoran un resto, no sé, una eternidad. Ya por la noche, o sea, figúrate tú que yo llegué al hospital quizás como a las 8 de la mañana, no sé, habré salido de la sala operatoria por ahí a las 10 y ya casi noche me dieron salida para ir a habitación, sí, como al reparto de ginecología, pero ya no en urgencias ni nada, sino ginecología normal. Ay, no sé, se le acabó la batería. Quién sabe desde hace cuánto, pero bueno, ya, sigamos así. Y bueno, ya me pasan a la habitación, todavía no puedo ver a Paloma. Recién a la mañana, recién como al mediodía siguiente, me permitieron bajar para verla. Mientras tanto, pues mi esposo estaba ahí con ella. Pero fue muy duro estar lejos, fue muy duro no tenerla ahí, fue muy duro no sentir su olor, no tenerla sobre mi pecho. Fue muy duro eso. Y bueno, en esa noche, Katy, Cristian se quedaron conmigo, David, otro de nuestros amigos, Julián y María C., Julián y mi comadre se quedaron en nuestra casa limpiando la sangre y rezándola y ofrendándola y o sea, yo me auguro realmente que todo el mundo tenga amigos como los que tengo yo. O sea, gente que limpió mi caca, gente que limpió mi vómito, gente que limpió mi sangre, gente que cuidó y honró mi sangre, gente que estaba rezando por mí, por mi familia, gente que rezaba por mi vida, por la de Paloma. Sí, o sea, me auguro que todo el mundo tenga amigos del alma que estén dispuestos a tanto, ¿sabes? Como hermanos, de verdad, como vínculo de sangre. Y bueno, me acompañaron ahí en la noche, yo al otro día ya estaba como mejor. Obviamente fue muy incómodo porque me tenían con catéter y estaba pues canalizada y bueno, 5000 cosas.
Estaba muy pálida. Recuerdo que cuando me llevaron el teléfono para poder estarme llamando con mi esposo que estaba en neonatal y todo, el iPhone no me reconocía. O sea, ¿viste esto de que tiene el desbloqueo el reconocimiento facial? No me reconocía. Y yo como, ay, este teléfono marica no funciona. Y luego, claro, luego me di cuenta cuando me vi al espejo. Dije, pucha, es que no parezco yo. O sea, tenía, aparte la cara súper hinchada. Yo duré por mucho tiempo no reconociéndome. Como que al mes de nacida Paloma ya siento que mis rasgos se asentaron, pero yo siento que la transfusión de sangre algo me cambió, o sea, no sé si fue como en la conciencia o físicamente, pero inclusive Julián, mi amigo, me acuerdo que yo un día estuve así como me miraba cuando estábamos con Paloma en la UCI. Y no me, sobre todo como esta parte de la mandíbula, de la boca, me parecía súper diferente, no me reconocía. Y ellos llegaron de sorpresa y nos vimos con ellos y me dice como estás re diferente. Y yo, ¿por qué? ¿Qué ves? No sé, la boca está distinta. Y yo, no puedo creer que tú también lo notes, ¿no? O sea, yo creo que sí pasó algo como también a nivel físico. Pero bueno, supongo que una persona de ciencia me diría nada que ver, fundamentalmente. Entonces, bueno, nada, como que eso, ya luego pude ver a Paloma, bajar a darle teta ahí en el reparto neonatal, parecía que todo estaba perfecto, que todo estaba bien, que ya me iban a dar de alta a mí al tercer día. Y parecía que le iban a dar de alta también a Paloma, o sea, como que nos dijeron, listo, ya en cualquier momento el pediatra les firma la salida para que ya se puedan ir, todo súper bien. Cuando bajamos con mi esposo a ver a Paloma y nos dice una pediatra, dice que su bebé está gravísima, y yo le digo, perdón, estamos hablando de la misma bebé, o sea, de qué incubadora estamos hablando, porque que yo sepa, mi bebé está perfecta. No, que es que tiene una dificultad respiratoria, tiene los gases arteriales desfasados, tiene mal esos valores y además de eso, entonces tenemos la hipótesis de una hipoxia. Dando teta. Entonces, bueno, nos dice como no, entonces riesgo de hipoxia, entonces es muy probable que le queden problemas cognitivos, que te vaya a tener problemas neuronales o cardíacos. Bueno, en realidad cualquier órgano se puede haber afectado. Y le decimos, ¿pero por qué hipoxia? Ella lloró cuando nació. No, porque es que está hipotónica, que quiere decir que... Sí, mi amor. Que quiere decir que ellos veían que no tenía suficiente fuerza en los músculos. Y además es un parto extrahospitalario. O sea, en ese momento a nosotros se nos derrumbó el mundo porque no entendíamos realmente qué nos estaban diciendo. O sea, como que entramos en un momento de disonancia cognitiva, que era como nosotros vemos una cosa y sabemos que nuestra bebé está bien, pero ¿qué es lo que nos estás diciendo? Y uno en un momento de tanta vulnerabilidad tiende, y ese es uno de los grandes motivos por los cuales quise contar la historia de parto, y es que quiero darte esta voz para que tú no cometas los mismos errores que yo, o para que podamos al menos reflexionar acerca de lo que sucede en esta sociedad alrededor de nuestra salud y alrededor de los nacimientos y alrededor de las muertes y alrededor de la forma en la que gestionamos nuestra vida. No sé, vacunas, lo que sea, ¿no? Trabajo, cualquier situación.
Come, vaya contigo. Y es que lo lógico sería tener agencia y autoridad sobre la propia salud y sobre la forma en la que cada quien quiere gestionar su vida, pero no es la realidad. La realidad es que vivimos en un sistema que todo el tiempo está intentando uniformar a los individuos y deshacerse de cualquier forma de expresión de pensamiento diferente a la del sistema, a la canónica. Entonces no hay realmente, aparentemente no hay, o es muy difícil ganarse esos espacios de soberanía en un contexto médico. Es como que de alguna manera llegas al hospital y tú sabes que estás a la merced de ellos, de lo que se les dé la gana hacer con tu cuerpo, o con el de tus hijos, o con tu mente, ¿no? Porque cuando te dan una noticia de este tipo, ¿tú cómo quedas, no? Se supone que es gente de ciencia, pero te hablan de hipoxia, te hablan de un montón de vainas sin haber hecho exámenes. O sea, eso es violencia psicológica, ¿sí? Eso es abuso de poder, y es además, o sea, lo que nosotros vivimos es una persecución sistemática ante la medicina y la partería tradicional indígena y campesina. Cuando en este momento se supone que está vigente la ley, que ahora no me recuerdo, lo voy a poner aquí abajo, no me acuerdo, pero yo la estudié cuando estaba embarazada, según la cual tiene que haber la posibilidad de tener partos que respeten, aún en las instituciones, las creencias religiosas y culturales y las tradiciones culturales de los individuos, ¿no? Además es que vivimos en un país pluricultural, o sea, donde hay tradiciones indígenas, campesinas, muy vinculadas al territorio, que deben ser respetadas por las instituciones, ¿sí? Y que no, o sea, lo que sucede no refleja, lo que sucede en las instituciones médicas no refleja mínimamente ni los esfuerzos que se están haciendo a nivel legislativo. O sea, eso está sobre el papel, pero la realidad, miren, yo fui al hospital de Guaté, este hospital del cual estamos hablando, donde me tuvieron hospitalizada, Mía Paloma, para dejar el plan de parto, porque yo dije, bueno, si por alguna cosa nos toca ir al hospital, voy a dejar el plan de parto para que me dejen entrar, no solo con mi esposo, sino con mi partera, a diferencia del parto de Nemo, donde casi no dejan entrar al papá, casi no dejan entrar a Luca, donde yo quiero que me entreguen mi placenta, ¿sí? Y donde quiero que se permitan ciertas cosas que para nosotros desde la ritualidad son importantes. Yo llegué con el plan de parto, que a propósito quiero hacerle un agradecimiento súper especial a Ángela Dula, voy a dejar acá su Instagram, porque ella puso un esquema de plan de parto gratuito que lo puedes encontrar en su biografía en Instagram. Yo lo descargué y nada, tal cual, como que... ¿Qué pasó? Le pusimos con mi esposo algunas cosas adicionales, lo llevamos al hospital de Guaté y cuando dije, buenas tardes, vengo a presentar mi plan de parto, estoy en la semana 32, me dijeron, ¿su plan de qué? Nadie sabía lo que era el plan de parto, nadie en ese hospital. Tuvieron que llamar a una señora por allá, se demoraron como 1 hora en encontrarla, que era la única que sabía que era un plan de parto. O sea, ni las enfermeras, ni me llevaron donde la ginecóloga del hospital que estaba de turno en ese momento, no sabía ella que era un plan de parto. No lo sabía. O sea, estamos en un punto donde a nivel legislativo se pueden hacer los esfuerzos que sea, pero si no hay una multa o si no hay un incentivo hacia los hospitales y las entidades, las instituciones de salud para que eso se lleve a cabo, eso no va a pasar, ¿sí? Y yo soy una mujer que se defiende, ¿sí? Me acuerdo, por ejemplo, con Nemo, la doctora
que atendía las urgencias me hizo un tacto tan asqueroso que yo le dije, mire, usted no me vuelva a tocar, me hace el favor y me llama al médico rural porque es la única persona decente en esta sala. Imagínate tú, un adolescente, imagínate tú una niña de 13 años, de 14 años, de 15 años, ¿sí? Que tras del hecho quizás, qué sé yo, los papás la regañaron por quedar embarazada. Imagínate tú una persona, una mujer del campo que de pronto, donde hay todavía un pensamiento muy machista, donde de pronto siente que no puede hablar, o que le da pena, o que no sabe cómo hacer valer su voz y sus derechos. O sea, yo soy una persona que estudió la ley. Imagínate a alguien que no tiene ni idea de que esa ley existe. O sea, le pasan por encima completamente, la pisotean a esa persona. Me acuerdo que cuando Nemo iba a nacer, y yo le dije a esta doctora que me hacía esos tactos horribles, le dije como, quiero que entre mi esposo, está acá afuera, quiero que entre. Y ella me dijo, ¿y es que acaso usted es muy nerviosa o qué? Le dijo a mi esposo, ¿ella sufre de ansiedad o qué? Sí, vieja ridícula, sufro de ansiedad. Ok, digamos que es así. O sea, ¿me entiendes? Hay una violencia en estos espacios, en estos entornos, que es inaudita. ¿Cómo podemos pensar que es normal nacer en un contexto así? ¿Cómo podemos pensar que es normal parir y abrirnos y ser canal de vida y ser un canal energético en un contexto así? Es que ni siquiera tiene lógica parir en un lugar donde también se reciben enfermos, ¿sí? Donde hay amputaciones, donde llega el minero que tiene que quitarle un brazo, o sea, no, por eso es que existen las casas de nacimiento, ¿sí? Porque es que tú cómo vas a poner a nacer a un bebé en un espacio lleno de bacterias, de virus, de contaminación energética, sí, eso, con bacterias, con un montón de vainas. Es que no tiene ninguna lógica, no tiene ningún, o sea, no hay sensatez detrás de eso, ¿no? Imagínate, por ejemplo, en Ubaté está en el hospital de Ubaté está la sala neonatal, al fondo del corredor de pediatría, donde tienes que atravesar todo ese corredor con niños que tienen tos, diarrea, tosferina, cuánta cosa, para llegar a ver a los bebés, y donde además la higiene es realmente pésima, o sea, pésima. Te hacen reutilizar los mismos protectores para los zapatos una y otra vez. ¿Por qué? Por ahorrar. O sea, es una cosa que uno realmente dice, ¿qué onda con la humanidad? O sea, ¿qué onda? ¿Por qué no nos damos cuenta de que esta no es la manera en la que deben nacer los niños? ¿Sí? O sea, ¿por qué no nos damos cuenta que hay formas más amorosas, más sensatas, más luminosas, ¿no? Que un ambiente donde la mamá le dice puje, sin respetar sus tiempos de pujo, eso es violencia obstétrica, ¿sí? Entonces, bueno, esta doctora que nos dijo así como no, que no sé qué, que la hipoxia, sin haber hecho un examen, sin saber si eso era real o no. O sea, es cosa de que yo la podría demandar si tuviese un mínimo de interés en hacerlo, ¿sí? Sería para demandarla, ¿sabes? Sería para demandar a toda una institución, porque hicieron las cosas a las patadas. ¿Cómo es posible que mi bebé después del tercer día presenta dificultad respiratoria porque tiene gases arteriales, tiene malos valores de los gases arteriales? Eso es porque le hicieron mal una canalización, porque ella llegó bien. ¿Cómo es que solo hasta el tercer día presenta dificultad respiratoria? No tiene sentido, ¿sí? ¿Cómo es que, además tenía una bacteria en la sangre? O sea, un bebé, ¿cómo puede presentar una bacteria en la sangre? ¿Sabes? O sea, no... Hay algunas bacterias que sí se pueden transmitir durante el trabajo de parto, que pueden estar albergadas en el canal vaginal o en el recto de la mamá. Pero son
bacterias que también, o sea, la bacteria que le encontraron a Paloma era una bacteria que también se encuentra, o sea, que puede ser la bacteria de una gripa, fundamentalmente. Entonces, que puede ser una bacteria común, ¿sí? Que no está solamente, digamos, relacionada a los genitales de la mamá. Entonces, a mí me deja que pensar, o sea, yo no sé si la bacteria la cogió en ese hospital donde donde la higiene era tan precaria. No sé, ¿sabes? Es como que todo el tiempo le echaban la culpa de todo a quien Paloma hubiese nacido en casa. Pero, pero yo me pregunto, ¿será que sí será eso? ¿O será el mal manejo en los hospitales? Y sea lo que sea, no puede ser que mientras tú me estás, el ginecólogo, cuando me pasa a la sala operatoria para hacerme el legrado, me dice, es que ¿quién la manda a atender parto con partera? Sí, me lo dijeron 70 veces. Esta pediatra también me decía, es que como, y usted siendo italiano, una persona tan civilizada, ni que fuera colombiano como para tener un hijo con partera. O sea, es que todo fue, o sea, ¿cómo se les ocurre tener un bebé con partera? O sea, a todo le echaban la culpa el hecho de que fuese un parto extra hospitalario, extra institucional, ¿no? Cuando la ley... la ley actual lo que hace es intentar crear justamente espacios de diálogo entre la partería y la obstetricia, y donde además vivimos en un país pluricultural, y además de eso, ¿será posible que yo me asuma mis responsabilidades a nivel médico? ¿Será posible que yo elija el camino que quiero vivir? ¿Será posible que yo elija la forma en la que quiero parir o no? ¿O no? Porque aparentemente vivimos en una sociedad, en una comunidad donde si tú eliges, o sea, por ejemplo, ¿no? Yo a mis hijos no les quiero poner vacunas, y a Paloma me tocó ponerle vacunas porque cuando vino la señora, la enfermera que hacía esta cosa de las vacunas, a preguntarme sobre las vacunas, estaba ahí presente esa pediatra de un pensamiento extremadamente godo, retrógrado. Me dan ganas de cantarle esa canción de Los Prisioneros, ¿por qué no te vas del país? Se la pasaba diciendo Colombian people, o sea, vieja pendeja. Colombian people tú, ¿no? No, o sea, me refiero, ¿no? Desde su pensamiento. Tú, que das veredictos médicos sin haber hecho un examen. Tú que te las das de persona que cree en la ciencia, en lo que se puede avalar a través de lo que se puede medir. Y no me presentas un examen antes de decirme una vaina de estas. Antes de decirme de pronto tu bebé queda parapléjica, de pronto se queda con algún problema cardiovascular de por vida, ¿no? O sea, son cosas delicadas, ¿sí? Son cosas que yo que soy terapeuta, ¿sí? Yo no le digo a la gente lo que se me viene por la cabeza por maldad, pucha, uno tiene que tener empatía. Uno tiene que tener empatía cuando uno es un terapeuta, cuando uno tiene que ver con la salud de la otra persona. Uno tiene que tener delicadeza, uno tiene que tener humanidad, ¿sí? Yo no voy y le digo a la otra persona, estás lleno de entidades de bajo astral, no, muy jodido trabajar contigo, seguro te vas a morir así. ¿Te parece? Por más grave que sea el caso, uno tiene que trabajar es porque la persona esté tranquila y tenga herramientas para superar el problema que está atravesando. Uno no se porta de esa forma, ¿no? El caso es que o sea, nosotros, yo en ese momento no tenía claro, como que ella nos dice, nos toca mandar la chía, porque acá no tenemos los especialistas y los médicos y las máquinas y todas las vainas. Y nos hace firmar una autorización.
Pero yo en ese momento, o sea, en ningún momento a mí me dijeron como, puedes tomar otra elección. O sea, ¿quieres un segundo parecer médico? O sea, en esa situación de vulnerabilidad o sea, imagínate, casi me muero el día anterior prácticamente, 2 días antes. O sea, en esa situación era muy difícil sentir que teníamos liderazgo y sentir que teníamos autoridad sobre nuestra propia vida y sobre la salud de nuestra hija. Y de alguna manera se sintió como si Paloma fuera rehén de ellos, ¿no? Entonces como, uy, me toca ponerle las vacunas porque está esta vieja al frente que tiene la salud de mi hija en sus manos y puede hacer lo que se le dé la gana si yo no doy las respuestas que ella quiere escuchar, ¿no? O sea, así de violento. Entonces, bueno, terminaron llevando a Paloma en una ambulancia a Chía. Lucas se fue con ella y yo tenía que esperar a que el hospital me diera de alta para irme. Y me fui con mi comadre, con el esposo. Me llevaron hasta Chía y yo llego a Chía y estaba Paloma en una habitación, en un espacio de aislamiento con 1000 cables. Fue súper doloroso, fue muy duro encontrarla ahí y más al día siguiente que le tuvieron que poner oxígeno de alto flujo. No, o sea, fue impresionante porque tenía un tubo que le salía de la boca, que bajaba por el esófago, no podía darle teta con ese tubo, o sea, fue realmente desgarrador y no le auguro a nadie tener a su bebé recién nacido en UCI neonatal. Sí, fue muy muy duro. Y además, bueno, el único hotel que tenía habitaciones vacías cerca del hospital, que tenía habitaciones libres y que estuviera eso, pues cerca del hospital, tenía unas escaleras súper empinadas y yo a 3 días de parida tenía que subir y bajar esas escaleras como 2 o 3 veces al día. Obviamente no pude hacer la dieta, o sea, no pude comer los caldos, no pude guardarme del frío, nada. Para poder estar con Paloma, tenía que estar la mayor parte del día en estas sillas Rimax. Me dolían muchísimo los puntos. Fue muy duro. Siento que eso, nuevamente vuelvo al tema de que no hay un concepto del cuidado, ¿no? No hay un concepto del cuidado y claro, estamos como en un tiempo donde todo tiene que ser masivo, entonces entre más bebés se logran atender mejor porque más dinero recibe el hospital, porque sin pensar que a ese reparto van a llegar mamás recién paridas. Había mamás que llegaban ellas mismas, que habían estado en UCI ellas mismas y tenían que llegar arrastrándose como podían. O sea, hay unas escenas que yo me partían el alma. O sea, mamás que ni podían caminar, así en silla de ruedas, le decían, no puede entrar la silla de ruedas. Tenían razón porque, pues bueno, puede ser un agente de contaminación, pero ten sillas de ruedas ahí, no sé, o sea. Entonces estas mamás ahí podían ver a su bebé 5 minutos porque ya no les daba más para estar sentadas o para estar paradas y se tenían que ir así todas adoloridas. Ay no, había bebés muy pequeños, muy pequeñitos, de 27 semanas y así. Y
y era muy impresionante. O sea, hay algo que yo aprendí ahí estando en la UCI neonatal y es lo fuertes que son los bebés. O sea, se aferran a la vida de una manera, tienen una fortaleza que es desgarradora, porque uno los ve así todos diminutos y les hacían 1000 tratamientos, les inyectaban cosas, les ponían luces, y ellos ahí como fuertes, fuertes, fuertes. Es increíble cómo la vida se sostiene a sí misma y se abre paso más allá de cualquier situación, más allá de cualquier dificultad. Es una belleza ver cómo la vida es. Y es un milagro poder estar aquí contando esta historia con Paloma entre mis brazos, poder estar yo disfrutando de esta vida y tener aquí a mi bebé y verla tan fuerte. Ya en unos días cumple 4 meses y verla tan saludable y contar esta historia de esta manera es un regalo inmenso por el cual me siento muy agradecida de estar aquí, de estar con mi hija, de disfrutar de ella, de disfrutar de mis hijos, de Nemo y de Cosmo, de disfrutar de mi esposo, de tener una relación así, de poder disfrutar de una pareja que es todo, ¿no? Que es refugio, que es amigo, que es amante, que es sostén, que de poder vivir un erotismo tan profundo, ¿no? Desde un pensamiento trascendente del cuerpo. Es una maravilla poder vivir esta vida así y estar acá. Y bueno, estuvimos ahí en esa UCI como una semana y le dieron de alta a Paloma con oxígeno, pero, o sea, es que fue la historia clínica de Paloma parece un chiste, porque lo único que dice, o sea, todos los médicos que llegaban cada día tienen que, o sea, apenas cambia el turno, tienen que escribir cómo van los avances de cada uno de los pacientes, ¿no? Y lo único que hay en la historia clínica de Paloma es duda de hipoxia por parto extrahospitalario, duda de hipoxia todos los pinches días, ¿no? Y nos dicen como bueno, entonces mañana le vamos a hacer el examen de del cerebro para ver si hay alguna anomalía por la hipoxia. Le hacen el examen y ni siquiera nos dicen nada. O sea, después de toda el terror, el pánico, el terror psicológico que nos metieron, ni siquiera tienen la delicadeza de venir a decirnos como, oigan, en todo caso, todo bien, ¿no? Está todo bien. No, tuvimos que ir a preguntar al final del día porque no nos decían nada, no, que ahora no los puede atender el pediatra, no, que ahora no. Fuimos, no, sí, todo normal. ¿Normal qué quiere decir? O sea, en la historia clínica dice todo normal. ¿Qué es todo normal? Dame datos, ¿no? ¿No eres una persona de ciencia? Dame datos. Muéstrame cuáles son las imágenes, cuáles son los parámetros, cuáles son las estadísticas, ¿no? O sea, y esto lo traigo y hago esta polémica porque en serio siento que es muy importante que nos empoderemos de nuestra salud y de nuestra vida, ¿sí? Quiero que sepas, mamá, papá, que me estás escuchando, que vivimos en un país donde la vacunación no es obligatoria. Te pueden amenazar con mandarte el asistente social,
pero a menos de que realmente tus hijos estén en una situación real, o sea, precaria, real, no te pueden quitar a tus hijos, porque en este país no es obligatoria la vacunación, ¿sí? En este país tú tienes el derecho a parir con 2 acompañantes. País, es decir, Colombia, tú tienes el derecho de crear un plan de parto que respete tu religión, tus creencias, tu tradición y tu cultura. Y no tienen por qué menospreciarte o pasar por encima de ese plan de parto, ¿sí? Tú vives en un país donde es legal parir en casa. Quiero que lo sepas. Es legal parir en casa. Y la hipoxia hace que un bebé no pueda succionar recién nace. Hace que un bebé no llore apenas nace. Si un bebé llora y succiona, no hay hipoxia. ¿Sí? Si te dicen, como nos pasaba a nosotros, por ejemplo, los médicos nos decían como, es que está hipotónica, no está respondiendo bien, pero nosotros veíamos que tenían que amarrarle los brazos porque si no se quitaban las cánulas y se quitaba el oxígeno y se quitaba el tubo ese que tenía de alto flujo, ¿no? Entonces, ok, lo que nos dicen los médicos, gracias por estar al servicio, si es que tu vocación es real, pero pilas con no comernos cuentos que no son reales. O sea, nuestros ojos, nuestros sentidos, nuestra percepción de nuestro bebé, o sea, tu mamá, tú sabes cómo está tu bebé, tú sabes en tu corazón si está bien o si está mal, tú eso lo sabes, ¿sí? O sea, las mamás, los papás tenemos la capacidad de entender a nuestros bebés con la mirada, con el olfato. Yo a mis hijos los huelo y sé que se van a enfermar. Yo a mi bebé la miro y sé que quiere que la cargue, o sea, me doy cuenta que ya le va a dar hambre, la veo, digo, uy, ya le va a dar hambre. Siento que se me carga la teta y luego ella llora. O sea, las madres y los padres tenemos un sexto sentido que hay que escucharlo. O sea, estamos hechos para cuidar a nuestros hijos. Podemos cuidar de nuestros hijos, ¿no? Y tenemos esa sabiduría intrínseca, interna. Nadie tiene por qué venir a decirnos cómo cuidar a nuestros hijos, porque supuestamente el sistema médico, educativo, lo que sea de la sociedad piensan que pueden hacerlo mejor que tú. No te comas ese cuento, porque solo tú puedes cuidar bien de tus hijos, ¿sí? Obviamente hay casos de casos, pero si entramos en una óptica más amplia, pues bueno, también hay elecciones álmicas. Pero sí siento que es muy importante que nos paremos muy firmes y que si eres médico, que una chimba, pero yo tengo autoridad sobre mi cuerpo, yo tengo autoridad sobre mi vida, yo tengo autoridad en las elecciones de la salud de mis hijos y de mi familia, ¿sí? Entonces, el hecho de que tú seas médico no hace que yo pierda mi autoridad, ¿sí? No hace que yo pierda la posibilidad de elegir con cuáles riesgos quiero enfrentarme o cuál es la realidad que necesito sustentar para mi cuerpo, o para mi salud mental también. Entonces, esto es algo que quiero dejar acá súper anclado porque realmente siento que es muy, muy importante y es real que los hospitales y las instituciones de salud llevan a cabo una persecución ante la medicina tradicional y la partería tradicional. O sea, es así. Y no es lo mismo la partería urbana a la partería campesina e indígena, porque en la partería campesina e indígena no es, ay, pero ¿por qué no le pusieron el ganchito del ombligo? No, porque es que el algodón tiene una palabra y tiene un simbolismo y tiene un motivo de ser ahí, ¿sí? Es un ritual el amarrar el cordón, el cortar el cordón. Si no es solamente algo que toca hacer porque toca hacerlo, no, tiene un sentido, ¿sí? Entonces, es muy importante realmente apropiarnos de
de nuestra salud y de nuestra libertad, ¿sí? De que, digamos, transformemos un poco esa rebeldía sin causa de la adolescencia en una rebeldía con causa, que es la libertad de los derechos propios y de los derechos colectivos. Después de toda esta historia, o sea, le dan de alta a Paloma, nada, duramos como una semana en la casa, los hermanos tenían gripa, ¡pum! Yo digo, llevémosla otra vez al hospital y terminamos otra vez en cuidados intensivos. Es posible que esa era una gripa, era un rinoenterovirus, que es una gripa común, sino que en los bebés pues a ellos les cuesta más trabajo, ¿no? Como salir de la gripa y demás, y pues sus bronquios son más sensibles. Aparte ellos no respiran por la boca, sino que solo respiran por la nariz, y la nariz está tapada, pues la dificultad respiratoria puede ser intensa. Entonces yo ahí entré en un pánico después de la primera hospitalización, de sentir que yo no era capaz de cuidar a mi bebé. Yo no dormía, te digo, yo no dormía porque todo el tiempo estaba revisando si respiraba o si no respiraba. Entonces, aparte para mí, o sea, siento que para ambas, ¿cierto? Siento que para ambas fue traumático el estar separadas, porque cuando ella estaba en la UCI yo no podía dormir con ella, no podía darle teta durante un montón de horas. Entonces, bueno, o sea, como que estábamos así, o sea, yo estaba súper aprensiva y nada, como que le digo a mi esposo, no tengo demasiada ansiedad de que esté mal, no está saturando bien, vámonos ya al hospital. Y bueno, sí, quizás se hubiera podido atender esa gripa en casa, pero también ahí el árbol necesitaba darle vuelta no solamente al tema del parto de Amelia, sino también, porque es que fue exactamente la misma situación, sino que como que se volteó, ¿no? Como que ya se le dio otra luz, otra mirada, ya se entendió que morir es una elección, que uno no se muere por casualidad. Ya se entendió que sí podemos sostenernos en la vida y sostener la vida, que podemos sostener a nuestros hijos, ¿no? Y entonces, bueno, también había que solucionar el tema de los bebés con tosferina. Entonces, imagínate que llegamos a esta segunda hospitalización y lo primero que dicen es, tiene tosferina, que nunca tuvo, porque luego los síntomas no daban para tosferina, el examen salió negativo y demás, pero era importante esa voz de la tosferina para llamar de vuelta la conciencia de esos bebés que murieron y de los cuales no se había hablado hasta hace poco. O sea, yo me enteré de esas muertes de esos bebés hace como 2 años, 1 año. De resto, en el resto de mi vida, mi abuela nunca lo había nombrado, o sea, como que siempre había sido muy tabú, y siento que también por eso se tuvo esa necesidad de que Paloma se enfermara nuevamente, o bueno, de que se enfermara, para poder darle la vuelta también a esa historia. Algo que quiero decir es que yo igual me siento agradecida con toda la experiencia que tuvimos, porque nos dejó muchísimos aprendizajes, y está buena también en muchos casos la labor que se hace en los hospitales. Especialmente quiero reconocer la labor de las enfermeras, de las asistentes de lactancia. Me parece que hacen una labor fenomenal. Los médicos no tanto, me parece que hay como una sensación de grandeza y de megalomanía en los médicos, y que los lleva a imponer su poder a través de la violencia psicológica, y de la violencia también, pues física, ¿no? En el sentido de que no se toman el tiempo de explicarte los procedimientos que van a hacer, sino que de una van metiendo mano.
Estoy muy agradecida con el hospital en Chía donde trataron a Paloma porque, bueno, efectivamente sí tenía una bacteria que ya luego en los exámenes ya no salió más. Y sí tenía lo de los gases arteriales, pero pues nada, a mí no me termina de cuadrar. Yo estoy muy segura de que eso es algo que se generó en el hospital porque mi bebé llegó respirando perfecto. Algo pasó ahí. Entonces, bueno, también siento que es muy importante, o sea, es como que los médicos por lo general no se asumen sus responsabilidades, sino que lo que hacen es intentar hacerte sentir a ti culpable todo el tiempo, ¿no? Como, es que parió en casa, no, muy mal, es que no se tomó tal examen, no, paila, es que usted decidió, no sé qué, en el plan de parto, no, eso fue culpa suya, no. O sea, sí, no, asumámonos todos nuestra responsabilidad. Yo asumo las mías, usted asuma de las suyas y portémonos como gente adulta, ¿no? Entonces, bueno, eso, este episodio en particular quiero que sea un llamado para que podamos reconocer esa autoridad de nuestra vida en todos los aspectos, en todos los campos. ¿Sí? ¿No quieres trabajar en una empresa? Puedes inventarte tu propio trabajo. Mírame. O sea, yo lo hago, tú puedes hacerlo. No quieres endeudarte para comprar una casa, no tienes que hacerlo. Puedes construir tu casa en bioconstrucción y el barro y los palos que hay en un terreno son material para construir tu casa. No quieres estudiar en la universidad, me hace todo el sentido. No endeudarte para estudiar algo que no te termina de cuadrar o que no te gusta como te lo enseñan, no te preocupes, hay 1000 caminos para aprender y hay 1000 formas de sustentarse en la vida. Entonces, eso, recordemos que tenemos toda la autoridad para definir cómo vamos a vivir esta vida. Traigamos conciencia acerca de cómo deben ser los espacios en los cuales nacemos y morimos, en los cuales vamos a ser cuidados cuando estamos enfermos. Traigamos muchísima sensibilidad también hacia los espacios de ginecología, obstetricia. Siento que sí es importante, o sea, siento que todavía estamos muy en el chip de 1800, de la histeria y de esta visión de la medicina de la mujer muy pobre, mucho tenemos que aprender de la medicina y de la partería tradicional, mucho tenemos que integrar de esos saberes que han acompañado a la humanidad a ser humanidad desde siempre, y tenemos que revisar mucho la forma en la cual se llevan a cabo las cosas en esos espacios que se supone que están al cuidado de la vida. Y bueno, siento que también es importante resaltar que el tiempo de la gestación y el tiempo del parto y del posparto, como en realidad cualquier momento, pero creo que en esos momentos es todavía más, son tiempos oraculares donde todo necesita ser develado, donde todo es símbolo, donde las cosas no pasan porque sí. Y es muy importante que nos demos el permiso y el tiempo para leer la situación, y que ojalá eso lo podamos llevar a todos los aspectos y todos los momentos de nuestra vida, que podamos andar en esa develación de qué es lo que se mueve, de qué es lo que se muestra, de qué es lo que está sucediendo a nivel simbólico, a nivel espiritual, a nivel energético, a nivel profundo, y que podamos entonces encontrar la medicina en cualquier situación, por más dura, dolorosa que sea, y que podamos entonces también limpiar nuestros ojos y nuestros oídos para ver y escuchar el milagro, y que podamos así también sanarnos a nosotros mismos y acompañar a otros con la medicina que ya somos y que hemos encarnado a partir de las diferentes circunstancias de la vida. Entonces, bueno, eso es, no me alargo más, tendría mucho más para contar, pero se vuelve infinito. Y nada, eso, quiero agradecerte por esta ofrenda, que es tu tiempo, que es tu escucha.
Espero haber traído reflexiones que hayan sido valiosas para ti, que hayas podido observarte en mi historia, en la historia de Paloma, que algo haya podido encajar, sanarse, limpiarse, iluminarse. Y bueno, nos escuchamos en el próximo episodio.